nos atañe es el de la educación. ¿Y por qué? Empezamos con los dispositivos, empezamos con la red. Supónganse que vivimos en un lugar que tiene buena red, pero resulta que ese día llovió, cayó un trueno, se nos fue la señal, no se pueden conectar. Resulta que el dispositivo de un día para otro, sea que estemos conectados en una pantalla de computadora, en un celular, la batería se arruinó. ¿Cómo podemos solventar? Entonces, hoy por hoy, ahorita tuvimos la bendición de poderlo solventar acá y entonces seguimos con la presentación. En cuanto a esta crisis que les mencionaba, de la crisis educativa sin precedentes, podemos pasar a la siguiente, por favor. Siguiente. Básicamente, tenemos que partir de ciertos supuestos o vamos a tomar en cuenta tres conceptos de educación, ¿no? Primero es el proceso de enseñanza-aprendizaje que forma y transforma, que eso es importante, actitudes y capacidades de los individuos para mejorar su futuro y aportes en la sociedad. También podemos ver que es el derecho humano fundamental para lograr acceder a todos los demás derechos que fueron establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, precisamente luego de la Segunda Guerra Mundial. Y con base en ello, podemos decir que según datos de la UNESCO, aún con ello, en la actualidad, más de 262 millones de niños y jóvenes no asisten a una escuela y 750 millones de adultos son analfabetas. Estos datos precisamente son brutales porque contribuyen a la pobreza, que es lo que veíamos en las diapositivas anteriores, y la marginalización del mundo. ¿Y esto por qué se los pongo como un precedente? Porque el hecho de que nuestros hijos tengan la posibilidad de tener una educación a distancia, una educación virtual, a merced de todo lo que pudiera suceder, como en este momento que el equipo se nos dañó, que surgió algún inconveniente, pero no forman parte de estos 262 millones que no pueden tener una educación. Entonces, desde ya empezamos a ver que aquí hay una gran brecha educacional bien importante. Pasamos a la siguiente. En este sentido, en plena pandemia se ha manifestado que esta brecha, lo que les mencionaba, por ejemplo, la educación por medios digitales suena sencillo. Por ejemplo, para nosotros suena mucho más sencillo decir, bueno, sí, conectarnos, verlo, pero para alguna parte de la población, eh, y más en aquellos que se encuentran en una situación de pobreza y que no cuentan con un equipo y que no cuentan con una conexión, pues básicamente es muy difícil. O sea, nosotros lo podemos ver como muy habitual o algo que a partir de la tecnología que trabajamos en los colegios, en las universidades, pues es algo que ya viene dentro de los servicios, pero mucha gente no lo puede tener. Siguiente. Algunos datos globales para que también tengamos una noción es que esta situación ha afectado al 90% de la población estudiantil. O sea, no solo nosotros tenemos estos problemas técnicos, es un problema generalizado. Y sucede que nos encontramos con un nivel de incertidumbre de cosas que no tenemos bajo nuestro control. Y esto, si bien es cierto, puede causar cierto estrés, puede causar cierta frustración en el estudiante al momento de que en algún caso, digamos, el profesor no tiene buena conexión o se le va la conexión o le está fallando su dispositivo y empieza a escucharse así como que si fuera robotito y el estudiante no logra captar y le frustra y le cansa estar sentado frente a una pantalla. Entonces, ¿cómo nosotros como padres de familia, viendo que esta situación ha afectado al 90% de la población estudiantil en su proceso de aprendizaje-enseñanza, cómo nosotros nos convertimos en un pie de apoyo? La alternativa de la educación a distancia en línea dirige nuestra mirada, pues básicamente a ese tema del desafío de la brecha digital, que según la UNESCO, pues indica que el 50% de la población mundial no tiene acceso a una computadora y mucho menos a Internet. Los estudios realizados por este instituto, precisamente de estadística de la UNESCO, pues nos indican que alrededor de 706 millones de personas no tienen acceso a Internet y 56 millones aparte viven en regiones que no están atendidas por las redes móviles, por lo tanto no se pueden conectar para recibir sus clases. Los cambios radicales en la población han desorientado la educación, pues en algún momento de estar en una cuestión netamente presencial, donde el catedrático tenía este contacto con los estudiantes y los estudiantes con sus compañeros, pues hoy se han visto aislados y esto afecta, es un factor de estrés en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es un proceso que se genera netamente en la parte cognitiva del ser, sino que tiene que ver la parte cognitiva y la parte afectiva. Y muchos pedagogos o psicopedagogos hablan, por ejemplo, Albert Bandura, él explica que el aprendizaje se da por un aprendizaje vicario, es decir, que el niño comienza a aprender viendo
Y en el hecho de ver, hay afectos que se ven involucrados. En este sentido, el aprendizaje sigue siendo un aprendizaje vicario hasta el día de nuestra muerte, porque nosotros como seres humanos aprendemos desde la experiencia y el primer factor de experiencia que tenemos son nuestros ojos. Por lo tanto, el no ver una presencia física de nuestros compañeros o no estar en el salón de clase o no estar con el profesor, a pesar de que nos podemos ver virtualmente, pero ya crea un factor de estrés al momento de aprender. Pasamos a la siguiente, por favor. Algunos datos ya en cuanto a Guatemala. Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala para el 2018, el 82.7% de la población guatemalteca no posee servicio de Internet. 82.7. Y el 78.7% no tiene una computadora. Estos son datos que limitan el acceso a la educación a distancia en línea. O sea, vemos que hay una brecha, vemos que hay una crisis educacional sin precedentes. Por lo tanto, nosotros que tenemos esta oportunidad que nuestros hijos reciban una clase virtual a distancia, realmente somos privilegiados. Y ahí es donde podemos potenciar. El censo del 2018 indica que el 70.5% de los hogares guatemaltecos reportó tener televisor y el 65.3% reportó tener una radio. Razón precisamente para poner en marcha la educación a distancia y sacar provecho de estas dos herramientas en virtud de la brecha digital también que tenemos. La escuela primaria pública realmente es la que ha sido la más afectada, sobre todo en las áreas rurales del país. No todas las familias disponen de una computadora en sus casas y si bien pudieran tener un teléfono celular, pero en algún momento la comunicación virtual, sea por WhatsApp, por Facebook, YouTube y otras plataformas, sigue siendo limitada. Pasamos a la siguiente. Las familias guatemaltecas en este caso tuvieron dificultades para adaptarse a las metodologías virtuales, entre otras razones porque para la mayoría representó un incremento de gastos por impresiones y compra de tiempo de Internet, o sea, también afecta el bolsillo. Las y los chicos consideran al fin que cuando uno les consulta que la educación a distancia recibida no es motivadora, no es real, no es grata, muchos se muestran apáticos y con muchas barreras. Y pues lo podemos ver todos los que nos desempeñamos en la docencia, es normal, porque nosotros realmente, como diría Aristóteles, somos el zoon politicón, dice Aristóteles, somos animales políticos desde el nacimiento. Por lo tanto, estamos hechos para ser gregarios, para crear grupos, básicamente. Y en este caso, que estamos en una coyuntura en la que no podemos estar en contacto, que no podemos generar grupos, ya eso es un factor de estrés. Por lo tanto, la educación pues no me motiva. Solo imagínense y pongámonos a pensar en nuestros hijos también. Nos sentamos, nos conectamos, vemos una pantalla, de repente al profe se le fue la señal, de repente que nadie quiere compartir y eso es una de las crisis también que uno como docente experimenta. Uno hace la pregunta, por ejemplo, en el caso de ustedes, muy acertadamente, cuando yo les preguntaba, ¿me ven, me escuchan, pueden ver mi presentación? Me decían, lo vemos perfectamente, ahorita ya no, ahorita solo vemos la presentación, pero no usted, pero sí lo escuchamos. Hay participación. Muchas veces por este factor en el que el estudiante no se siente motivado, no participa, se queda callado. Y esto también es un factor psicológico que afecta al docente. O sea, digamos o veámoslo en la triada o en el triángulo de la pedagogía en el que estudiante, docente y padre de familia logramos realmente hacer un conjunto para que este proceso de aprendizaje-enseñanza sea significativo. Entonces, esta problemática de que la educación en algún momento puede no ser motivadora es una parte fundamental que tenemos que considerar y cómo podemos usar la tecnología para poder fomentarlo. Los y las maestras pues, perciben precisamente que los alumnos vieron esta modalidad como una expresión de la desigualdad del país también, y es muy cierto, en tanto que no todos tuvieron las mismas oportunidades de acceder a la educación virtual con calidad. Pasamos a la siguiente. Y básicamente, vamos a la siguiente. En este sentido, yo quisiera que ahorita aquí en el chat, ustedes, si pudieran, contestemos esta pregunta. ¿Qué necesitamos para lograr una educación a distancia para un país como Guatemala? Ahí dice recursos, profesores, padres de familia, contenidos, currículo, entidades educativas y gobierno. Pero, ¿qué piensan ustedes que necesitamos para poder lograr una educación eficiente en Guatemala en estos momentos? A ver, les repito la pregunta. ¿Qué piensan que nosotros como guatemaltecos necesitamos para lograr una educación a distancia ahorita en este momento de calidad? ¿Qué pensarían más? Pueden ponerlo en el chat si gustan.
Algunos dos o tres que quisieran compartir. ¿Qué piensan que necesita Guatemala? ¿O qué otras cosas más consideran que pudiéramos? Recursos, sí, dice Sherlyn. Gracias, Sherlyn. Recursos. Mejorar las señales de Internet, definitivamente. Entidades educativas de gobierno, tal cual, recursos. Recursos iguales para todos. O sea, podemos ver que las respuestas dice recursos porque sin ellos no podremos empezar con los demás objetivos, en definitiva. Pero hay algo y hay más capacitaciones de cómo recibir clases online. Eso es importante. Miren, esto también va hablando más un poco. Dice ganas de estudiar. Y esto es un factor bien fundamental. Dice, primero que nada, también necesitamos los recursos, necesitamos que nuestros hijos pongan de su parte. Sí, a ver, y aquí hay un factor que ustedes han tocado gracias a quienes participaron. Hay un factor que, que han tocado y lo menciona Luis Fernando al final, estabilidad emocional. A ver cómo nosotros vamos a motivar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos en esta situación en la que encontramos. A ver, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a motivar si sabemos de que en algún momento el estar sentado, no ver a sus compañeros, sentirse en esa frustración de no saber cuándo van a volver a regresar? ¿Cómo los motivamos? ¿Cómo les decimos que la tecnología es una herramienta que podemos utilizar para poderlo potenciar, pero que no estamos acostumbrados, sino que en algún momento tenemos que acoplarnos a esta realidad? Y alguien menciona planes, necesitamos diseñar planes acordes a la realidad. ¿Qué realidad es la que tenemos? Si lo pasamos al lado educacional con nuestros hijos, ¿qué realidad emocional tenemos con ellos? Con nosotros como padres de familia, si bien es cierto, este es como el uso en la tecnología durante la pandemia, sí, pero puede ser muy sencillo ver, darle una computadora, ver que se conecte en el celular, en el esfuerzo que uno como padre de familia hace, darle los recursos precisamente. Pero nos acercamos y le preguntamos, ¿cómo te has sentido frente a esta experiencia? ¿Cómo te sentís realmente? ¿Sentís de que el aprendizaje te está siendo significativo? ¿Tenés alguna duda que quisieras que te apoyáramos nosotros como papás o que habláramos con los catedráticos para que te puedan explicar un poco mejor? ¿Sentís que realmente estás aprendiendo? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Y si dicen que no, también por qué. Porque si no, o sea, nosotros podemos venir y hablar aquí acerca de cómo usar la tecnología, pero si el factor emocional, que es parte importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante, no se encuentra bien, la tecnología se puede quedar como un recurso que no vamos a terminar de explotar. Y eso es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos motivar a nuestros hijos para que ellos pongan de su parte? ¿Qué incentivos, qué motivaciones? Y cuando digo incentivos, no es algo físico, sino incentivos emocionales. ¿Cuál es el nivel de comunicación que nosotros podemos tener con nuestros hijos? Recordemos que en la educación, antes de la comunicación tecnológica, existe la comunicación emocional. Y desde esta comunicación podemos realmente luego poder entender cómo se maneja la tecnología, ¿no? Pero bueno, pasando más a la siguiente diapositiva, viendo estas necesidades o lo que necesitamos para poder paliar esta situación en la educación, dice motivación de parte de los alumnos hacia los maestros y viceversa. Y es muy cierto, vemos que el factor motivacional, emocional es muy importante. Veo otro comentario, dice, se necesitan recursos económicos para los padres de familia y sobre todo que los maestros sean conscientes en dar clases con buena motivación, que no sean aburridos, que busquen estrategias adecuadas, motivadoras, para que la clase o el contenido sea entendido. Y eso es muy importante. O sea, lo que les decía, la crisis educacional sin precedentes en este momento, ¿por qué es una crisis? Y la crisis, veámoslo desde el término griego. No sé si en algún momento han tenido acercamiento con la palabra crisol. El crisol, pues precisamente el fuego del crisol era un proceso que se llevaba para la modificación de artículos hace tiempos. Entonces, el crisol era como, se hacía a base de fuego, que tenía que ver con la purificación de materiales. Y cuando vemos crisis, viene de la palabra griega que se escribe krinein, así tal cual, y significa análisis. En síntesis, digamos, en resumen, esta palabra significa análisis. Pero el crename, para nosotros, lo que nos sirve es para agarrar algo en totalidad y separarlo.
en sus distintos espacios. Entonces, vemos el factor grande que tenemos es educación. Ahora desmembrémoslo en sus partes. Escuela, docentes, casa, padres de familia, casa, estudiantes. Entonces vemos que podemos estar interrelacionados. Como este factor motivacional no solo depende del profesor, no solo depende del estudiante y no solo depende del padre de familia, sino que tiene que haber una comunicación directa. Y por ejemplo, lo que está haciendo el colegio ahorita de convocarlos a ustedes para tener esta charla es también para dar un parámetro de cómo es que se está dando este proceso educacional. También para los docentes representa un poco de crisis, porque no todos estábamos acostumbrados a estarnos viendo desde una pantalla para poder dar este tipo de clases. Los niños tampoco estaban acostumbrados y nosotros como padres tampoco estábamos acostumbrados a ver a nuestros hijos aprendiendo desde casa. Es para todos algo totalmente nuevo. Cualquiera podría decir, bueno, pero estamos a un año, ya tuvimos que acostumbrarnos. Realmente en este proceso, tomando en cuenta todo el estrés de la pandemia, no sabemos cuándo va a venir la vacuna, estamos cuidándonos para no enfermarnos, estamos cuidándonos para no enfermar a nuestros familiares. Entonces, hay un factor de estrés que no permite que nos terminemos de acostumbrar. O sea, el ser humano para poderse acostumbrar necesita básicamente un periodo de tiempo mucho más largo que un año en condiciones de estrés mínimas para poder habituarse a algo completamente. En cuanto a las modalidades en el proceso de enseñanza, aprendizaje, podemos ver pues que aquí hay una confrontación, hay un choque entre dos modalidades. ¿Cuáles son? La modalidad presencial versus la modalidad a distancia o en este caso la modalidad virtual. Pasamos a la siguiente. Y pues en este caso nosotros sabemos dentro del proceso, ¿no? Pasamos a la siguiente. La modalidad presencial pues básicamente es la más conocida de básicamente de la educación y de la cual nosotros somos herederos. Fuimos a la escuela desde que estábamos chiquitos, nuestros padres fueron a la escuela y así sucesivamente. La educación presencial ha sido en nuestros países el top de la educación. Es la más conocida, la más aplicada, sin embargo, en algún momento se ha evidenciado que el aprendizaje también puede existir sin necesidad de estar físicamente y compartir entre docentes y estudiantes en un mismo momento y en un mismo espacio. No en vano, también existen otros modos de educación a distancia que uno puede sacar alguna maestría, uno estando aquí en Guatemala y la universidad estando en Costa Rica, y uno se conecta simplemente para tener discusiones acerca de lo que va viendo. Pero aquí estamos precisamente en el modelo virtual. Pasamos a la siguiente, por favor. Estas modalidades educativas está presencial, a distancia y virtual. A continuación, pues vamos a exponer las características o algunas características de algunas modalidades y reflexionar sobre estas metodologías para ver un poquito de las estrategias que se adecuan a cada modalidad. Vamos a la siguiente. La modalidad presencial, pues como bien lo decíamos, es la más utilizada y los estudiantes asisten regularmente a clase y desarrollan el proceso en el entorno grupal junto con el docente, básicamente. La modalidad a distancia, pues ha permanecido y evolucionado a lo largo del tiempo y precisamente inició con la educación por correspondencia y radiodifusión. No sé si en algún momento ustedes han escuchado el programa de IGER. IGER, pues precisamente es un programa de educación radiofónico, tal cual, en el que por medio de la radio se imparten las clases y así es como se va recibiendo o se desarrolla el proceso de enseñanza. El tutor, en este caso, en modalidad de distancia, puede apoyar de manera presencial o a distancia y es una opción. Ahora la modalidad virtual es lo que nosotros estamos viendo y es algo que precisamente se circunscribe al hecho de estar de punta a punta conectados por un medio electrónico. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. En este caso, no es una forma singular solo de hacer llegar la información. O sea, porque es bien fácil, por ejemplo, que yo les diga, miren, a todos ustedes, yo les voy a mandar ahorita el folleto y lo leen y ya. No, educación virtual no tiene que ver solo con mandar folletos, solo con mandar guías o solo con mandar fotografías. Tiene que ver un proceso de conexión entre cada uno. Y a ver, ahorita les hago una pregunta. De todo lo que yo llevo hablando, que sé que yo hablo un montón, ¿cuántos se aburrieron ya? Sean sinceros. Activen su micrófono, díganlo. ¿Ya están aburridos o cómo? Díganlo por el No, chat. no No, estamos profe, al aburridos. contrario, es bueno. Ok, entonces, Está muy gracias. entendido. Es interesante. Ok, muchas gracias.
Entonces, veamos que esta participación tiene que ser importante. O sea, la educación virtual y tecnológica no solo implica que yo venga, les dé un folleto y les diga, miren, aquí está. El docente tiene que transmitirles precisamente este espíritu. Y como nosotros también como padres de familia le ayudamos al docente para que nuestros hijos también se motiven y podamos crear un efecto de sinergia en el que todos, haciendo un esfuerzo en conjunto, podemos hacer que esta modalidad virtual no solo consiste en hacer llegar la información, sino que realmente sea esta experiencia pedagógica que tiene que ver y se fundamenta básicamente en el conectivismo, que precisamente el conectivismo es una teoría de aprendizaje muy reciente que propone que el aprendizaje se da a través de una red de nodos, básicamente una red de relaciones que están conectadas o interconectadas entre sí mismas, donde se comparte el conocimiento entre todos los integrantes. A ver, y aquí hay algo muy fundamental. Dice, se comparte el conocimiento entre todos los integrantes. Estamos viendo también un un cambio de paradigma, ¿no? En el que en algún momento, ya en 1961, un pedagogo que también tenía estudios de filosofía, cuyo nombre es Paulo Freire, es brasileño, él había comenzado a dar ciertos visos de que la educación tenía que cambiar y tenía que cambiarse la idea en el que el catedrático, en el que el docente era quien poseía el conocimiento. Y hoy por hoy estamos viendo con la tecnología, con el uso de Internet, que no solo el catedrático posee conocimiento, hay muchas cosas que nosotros como profesores, como docentes, las sabemos, pero hay otras que en algún momento también el conocimiento se nos vuelve limitado y por eso es constante la formación que debemos tener. Y en algún momento los estudiantes pueden investigar en Internet muy bien y pueden conocer muchas más cosas. Es por ello que esta noción de la visión pedagógica del conectivismo implica que lo que todos sabemos lo compartamos, podamos ver que realmente tiene evidencia científica que podemos compartir y así se construye el aprendizaje. Es un aprendizaje colaborativo, donde yo sé algo, el otro sabe algo, el docente sabe algo también, lo ponemos en común y es así como se crea todo este proceso de aprendizaje-enseñanza. Pasamos a la siguiente. Profesor, buen día. ¿Podría opinar algo? Sí, con gusto. Mucho gusto. Pues en relación a lo que usted estaba diciendo, pues tiene mucha razón, ¿verdad? En que ambos deben de hacer que la clase sea amena y motivadora, pero creo que debe de empezar por el docente, ¿verdad? En lo, en lo personal, yo me he dado cuenta de cómo los maestros imparten sus clases, ¿verdad? La verdad, no es muy motivadora, los jovencitos se aburren y es de que el profesor habla y habla y habla y pienso que la actividad o la clase debe de ser, el maestro da un tema, pero los jóvenes deben de seguir hablando, de preguntar, de ver qué conocimientos previos tienen ellos antes de que el docente imparta su clase, ¿verdad? Yo le voy a comentar algo. Yo pues estoy estudiando y mis catedráticos a la mía de las clases no se sienten con ellos durante todo el día y la recibimos virtual. Ellos Pues, tienen su material didáctico, tienen en la pared bienvenidos a clases. Yo creo que todo eso influye también, ¿verdad? Para que las clases sean amenas, tanto como para los grandes y especialmente para los chiquitos. Inclusive exacto. los licenciados nos ponen a saltar, nos ponen a hacer ejercicios, nos ponen a hacer alguna dinámica. Creo que eso también es válido. En los jovencitos, pues máximos en ellos que ellos no están entre sí, entre no, en que me gusta, no me gusta, pues. Y como le decía yo a mi hijo, debe de tomarle amor y cariño a sus clases, no importando, o sea, o diga usted algo gracioso para que todos se rían, relacionado, pues, o al tema, o no sé, para romper el hielo que hay Exacto. entre alumnos y maestros. Sí. Solamente, profesor. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias por su intervención. Pues veámoslo, en algún momento esto también a nosotros nos sirve. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta que la educación no es simplemente un proceso racional.
la educación, según las investigaciones, tiene mucho que ver también con lo emocional, con lo afectivo, cómo nosotros nos conectamos. Y a partir de esto, que es un gran reto que nosotros vamos experimentando, viene esto que se llama aprendizaje invertido, que precisamente está relacionado con lo que nos comentaban hace un momento y dice, el aprendizaje invertido da un giro a dicho enfoque, en el que solo el catedrático es, sino que es una participación de todos, que el catedrático pone de sí para motivar a los estudiantes ponen de sí para motivar la dinámica de la clase y es donde viene toda esta experiencia, ¿no? Y básicamente se desempeña o se desarrolla al impartir la enseñanza directa fuera del tiempo de clase, generalmente a través de videos, para generar también la autonomía de los estudiantes y que vemos que el aprendizaje en las nuevas generaciones, pues básicamente sí es mucho visualmente. Entonces, esto libera tiempo para realizar actividades de aprendizaje más significativas, tales como discusiones, ejercicios, laboratorios, proyectos, entre otras actividades, y también para propiciar la colaboración entre los propios estudiantes. Pasemos a la siguiente. Y aquí viene un poco de cómo se da la cuestión del aprendizaje invertido y por qué tocamos el tema del aprendizaje invertido. En el área de la tecnología o en el uso de la tecnología, podemos ver que el aprendizaje invertido puede ser muy eficiente o cómo nosotros como padres de familia podemos apoyar a nuestros hijos en esta modalidad de aprendizaje invertido se pueda comenzar a implementar porque la tecnología nos sirve mucho. A ver, antes, digamos, el aprendizaje invertido tiene tres etapas. Está el antes de la clase, durante la clase y el después de la clase. En antes de la clase, pues básicamente es fuera de la clase. En otro momento, fuera del horario en el que está establecido, los estudiantes estudian básicamente y se preparan para participar en las actividades. Es como nos mencionaban hace un momento, o sea, tiene que hacerse ese proceso de como de un presupuesto de conocimientos, digámoslo así, en el que, a ver, podría ser un ejemplo. Yo les podría decir, hoy vamos a hablar acerca del proceso de sublimación del agua. Supónganse, es un proceso, un ejemplo muy básico. A ver, ¿cómo vamos a entender el proceso de sublimación del agua? Vienen y yo les pregunto, a ver, cada uno, ¿ustedes saben qué es la sublimación del agua? ¿Han escuchado de la sublimación? ¿Cómo es este proceso? ¿Tienen alguna idea? Y empezamos a hacer una lluvia de ideas, ¿no? Pero para ello, ustedes tuvieron que haberse preparado antes. Yo les tuve que haber enviado el tema antes para que investigaran, para que en algún momento conocieran y se interesaran por el tema. Eso se hace antes de la clase. Ahora bien, durante la clase, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que hacemos en el aprendizaje invertido durante la clase? Los estudiantes participan, que es lo que les mencionaba, aportando conceptos clave mientras reciben retroalimentación. Es decir, siguiendo el mismo ejemplo que yo les ponía, yo les daba el tema, que vamos a hablar de la sublimación del agua, venían ustedes ya en la clase y yo les pregunto, a ver, chicos, chicas, ¿qué investigaron en la clase? ¿Qué investigaron acerca del tema? Entonces vienen ustedes, profe, mire, es que yo de sublimación del agua encontré este y este término y me llamó la atención esto y lo otro. Entonces, el catedrático comienza a hacer este diálogo, ¿no? O sea, el estudiante ya no viene como antes se entendía en cero. Ahora viene con una cantidad de conocimientos más que podemos ir variando o podemos ir trabajando. Ahora bien, el reto que viene es después de la clase. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y es los estudiantes envían su entendimiento y extienden su aprendizaje. Es decir, que el proceso comienza desde antes. O sea, el proceso de aprendizaje no se va a dar en el aula, no se va a dar solamente en la clase, sino que tiene que ver un antes, un durante la clase y un después. ¿Cuál es la consecuencia que va a tener este concepto que aprendió el estudiante durante la clase y que posteriormente pues tiene que enviar evidencia de todo lo que entendió, básicamente? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y en este caso, sabiendo que tenemos, pues básicamente nuestra educación virtual, algunas herramientas tecnológicas en la modalidad educativa a distancia son las siguientes. Por ejemplo, esto que les voy a enseñar ahorita son algunas de las herramientas que nosotros como docentes utilizamos. No son todas las herramientas, hay muchas más herramientas, pero estas pueden servir. ¿Para qué? Para que en el modelo precisamente de aula invertida o de aprendizaje invertido
podamos trabajarlo durante la clase. Pero previo a la clase, los estudiantes ya tienen que haber desarrollado algún cierto tipo de investigación, tienen que haber recibido algún tipo de directriz como tal. Y en este sentido, para la selección de grupos o, por ejemplo, para los docentes o incluso para nosotros como padres de familia, en algún momento lo podríamos utilizar o podríamos meternos a googlearlo para saber cómo podemos apoyar a nuestros hijos. Está WordWall, échalo a suerte precisamente, y estas dos herramientas, el WordWall y échalo a suerte, es para seleccionar grupos y participación aleatoria dentro de la clase. Otra herramienta que podemos utilizar, pues básicamente para hacer presentaciones creativas. A ver, ahorita nosotros estamos viendo una presentación en PowerPoint y el PowerPoint básicamente, ¿qué es lo que persigue? Es un programa que, así como la clase presencial, hemos estado acostumbrados a hacer todo tipo de presentaciones en PowerPoint. Pero aquí hay una opción, por ejemplo, cuando a sus hijos les dejen alguna tarea o les dejen algún proyecto. Por ejemplo, Luis Fernando aquí nos menciona, claro, ellos se preparan más. Yo lo veo con mi hijo, o sea, cómo también podemos ayudarle a nuestros hijos a que se motiven. Y por ejemplo, si les han dejado una tarea y a uno le preguntan, papi, mami, mira, fíjate que me dejaron una tarea y tengo que hacer una presentación, pero no la quiero hacer en PowerPoint. O uno sabe de que la pueden hacer en PowerPoint y uno le dice, mira, ¿y por qué no utilizas Canva? Es otro tipo de presentación, o sea, puedes hacer una presentación mucho más chilera, un poco más interactiva. Entonces, podemos utilizar Canva, podemos, y ahí se encuentra la dirección, pues www.canva.com. Está la parte gratuita, ustedes se registran con su correo electrónico, no tiene mayor complicación y pueden hacer sus presentaciones. Incluso ustedes les pueden ayudar a hacer sus presentaciones a sus hijos. En algún momento poder acercarse, ver, mira, ahí te faltó una coma o te faltó una tilde, o mira, este nombre es en mayúscula porque es un nombre propio, es un nombre de una institución, y la presentación es mucho más creativa. Otra de las herramientas digitales que también se utiliza y que nosotros también como docentes utilizamos es presentaciones interactivas, pero también con medición, que es Mentimeter precisamente. Entonces es www.mentimeter.com y realmente sirve como para hacer encuestas en línea. Uno está en clase y de repente quiere saber cómo les explico. A ver, ¿en qué año fue la independencia de Centroamérica? Y uno les dice, vaya, ahora métanse desde este link y contesten. Entonces se crea desde el juego y desde un poco la competencia esta participación activa precisamente de los estudiantes. Ya no es solo como sentarse y venir a decirles, ¿en qué año fue la independencia de Centroamérica? Y esperar a que activen el micrófono y decirlo. No, esta herramienta de Mentimeter puede servirles para poder hacer encuestas en vivo, para poder hacer preguntas en tiempo real a sus estudiantes y que el estudiante se meta y que, por ejemplo, diga el catedrático, a ver, quien conteste primero, se me ocurre, va a tener una estrellita, ¿no? Algo muy, muy, muy caricaturesco, pero alguna motivación, quien conteste primero o los primeros tres que contesten van a poder explicar de primero el tema de la sublimación del agua en la siguiente exposición. Un ejemplo. Entonces se meten y hace desde ese espíritu de competencia, de sana competencia, una motivación dentro de la clase. Otra de las herramientas digitales que también podemos utilizar, pues básicamente dentro de este ámbito de la pedagogía, es Genially, precisamente, que es para presentaciones interactivas también y juegos en línea. Juegos en línea que son netamente pedagógicos y que nos pueden ayudar para que nuestros estudiantes realmente puedan interactuar y puedan medir el conocimiento que van teniendo y que uno como docente también les sirven para ir diciendo, bueno, han cachado estos conceptos, cómo los podemos potenciar y también como padres de familia en algún momento, si bien es cierto, podríamos ayudarles a estudiar de esa manera. ¿Por qué no hacer en la casa en algún momento un cuestionario en línea o un juego en línea y le mandamos el link a nuestro hijo? Bueno, hijo, vamos a repasar ya que estudiaste, ya que te preparaste para los exámenes, vienen ustedes, se meten a Genially y de repente ingresan, hacen su cuestionario en línea y empiezan a preguntarle a su niño, ¿no? Mira, te quedan tantos segundos para responder tal pregunta. Eso también nosotros lo podemos hacer, ayudarles a estudiar y eso los motivaría precisamente a ver que la educación virtual desde la tecnología puede ser divertida. Pasemos
a la siguiente diapositiva, otra de las herramientas es un cronómetro virtual, pues precisamente esto nos sirve para estar midiendo el tiempo. Imagínense, nosotros como padres de familia en algún momento venimos y le decimos, bueno, mijo, te voy a ayudar a repasar lo que vos aprendiste ahorita para hacer tu examen o simplemente repasar qué es lo que has entendido de los temas que llevas. Haces su cuestionario en línea y uno viene y pone el cronómetro. Bueno, te quedan tantos segundos para responder esa pregunta y entonces se vuelve este espíritu precisamente de estar atento y de responder bien. Otra de las herramientas que nosotros tenemos es pues el Drive, el Google Drive, que esto es quizá pareciera de lo más conocido, pero cómo explotarlo. A través del Google Drive podemos tener carpetas, archivos compartidos, podemos mandarle videos a nuestros hijos. Por ejemplo, mira, mi hijo vi este video acerca de la sublimación del agua que escuché aquel día que estaba recibiendo este tema y que les preguntaron qué es lo que ustedes sabían. Mira, te lo mando para que lo puedas ver y me contás si te parece interesante. Hoy en YouTube hay una infinidad de videos que nos pueden servir y que los podemos descargar y que los podemos guardar en Google Drive acerca de temas diversos de educación. Desde el nivel mucho más básico de cómo aprender a hacer una manualidad hasta el nivel universitario de cómo poder graficar una ecuación diferencial o una ecuación cuadrática, precisamente. Entonces, hay oportunidades, hay herramientas, pueden compartir archivos, pueden hacer formularios también, se pueden hacer exámenes, incluso digamos ustedes pueden decir como papás, bueno, mijo, quiero ver cómo vas en tal clase. Te mando este formulario, uno hace como el cuestionario, ahí lo que aparece abajo que es Google Forms, uno hace el cuestionario, se lo manda al niño y ahí le va apareciendo la calificación. Nosotros también podemos ayudar desde estas herramientas tecnológicas. Y pues básicamente sumado a Google, en este caso está el Google Classroom, que el Google Classroom precisamente es como una plataforma específica de interacción entre el docente y el estudiante, donde se puede cargar todo el contenido, o sea, documentos PDF, archivos multimedia, pueden hacerse cuestionarios también, que es otra herramienta que tiene Google. Y pues Google Classroom, cuando uno tiene la cuenta activada, pues también permite hacer creación de grupos, videollamadas, que le ayudan al estudiante también para motivarse. Otra de las herramientas con las cuales contamos o con las cuales se puede utilizar. Es lo que... Ay, Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto de espacios virtuales innovadores, pues precisamente contamos con básicamente esta página que es Kumo Space. Podemos jugar, podemos aprender. Imagínense precisamente si tenemos niños pequeños, ¿no? Que están aprendiendo cómo se llaman las cosas de la casa, cuáles son los espacios, cómo se llaman los lugares. Podemos ingresar a esta página de kumospace.com y empezamos a ver espacios virtuales innovadores que nosotros por medio de la imagen le podemos decir, bueno, mi amorcito, mira aquí donde están los sillones, ¿cómo se llama esto? Ah, se llama sala. Mira, aquí donde está la estufa, ¿cómo se llama? Ah, se llama cocina. Por medio de estos espacios que podemos ir también nosotros como padres de familia generándoselo a nuestros hijos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y espacios de discusión y opinión es el Padlet, ¿no? Que en el Padlet, pues precisamente se pone una pregunta generadora y de forma anónima cada estudiante puede ir colocando su opinión, puede ir colocando también qué es lo que considera acerca de la pregunta o del tema que se está tratando y es en línea, es totalmente gratuito y es en tiempo real que ustedes lo pueden hacer, pues entonces no tiene o digamos no tenemos mucha limitante como para poder también aprovechar las herramientas digitales. Pasamos a la siguiente. Espacios de trabajo colaborativo. Es Jamboard, precisamente que es una interacción de ideas. Nosotros podemos generar ideas, hacer esto nos puede servir para hacer brainstorm, que básicamente es poner todas las ideas en conjunto y ver cómo podemos hacer algo mejor entre todos. Es otra herramienta de las cuales tenemos. Pasamos a la siguiente. Y aquí viene una parte fundamental. A ver, cualquiera podría decir, bueno, el tema era el uso de la tecnología en la educación en tiempo de pandemia. Y realmente no es una formación técnica,
porque nosotros sabemos que la educación tiene mucho más que ver y lo que nosotros necesitamos como padres de familia es entender cómo es que está la situación, es entender cómo nuestros hijos se están enfrentando a esta realidad virtual, cómo nosotros podemos apoyarles. Y es por ello que al finalizar ahí van algunas o se mencionan algunas de las herramientas digitales que se pueden potenciar o que pueden utilizarlas sin ningún problema. Entonces, cuando ustedes escucharon el tema o a partir de lo que van viendo ahorita, ¿qué reflexiones y comentarios pueden tener acerca de lo que ya escuchamos, acerca de lo que compartimos? Entonces, el micrófono queda abierto, el chat también. Pues aquí Luis Fernando nos dice que pues tiene que retirarse, pero ha sido un gusto compartir con usted. Entonces, muchas gracias por su atención. Si tienen algún comentario, reflexión que quieran compartir para poder dialogar acerca de lo que han escuchado, si les ha sido útil, alguna sugerencia o comentario, con mucho gusto es el momento para que lo puedan hacer. Voy a comentarle algo. Realmente muchas gracias, ¿verdad? Por todo lo que usted nos ha estado informando. Todo se escucha muy bonito, es muy bonito, ¿verdad? Es muy llamativo, es muy creativo, pero creo que la mayoría de padres de familia pues no estamos acostumbrados a utilizar esta nueva modalidad de estudio para nuestros hijos, ¿verdad? Claro, a nuestros hijos se nos hizo más fácil trabajar en todo esto porque están más actualizados que todos nosotros. Pero creo que también como padres de familia debemos de velar por actualizarnos nosotros también a esto o pedir asesoría en algún lado, ¿verdad? Para poder apoyar a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros pequeños, ¿verdad? Entonces, y qué bueno que ustedes hayan implementado una reunión de esta manera, aunque tal vez para muchos pues no pudieron ingresar por motivos de trabajo, ¿verdad? Y otros pues estamos en el trabajo y haciendo lo posible por hacer un poquito de cada cosa. Sería bueno, ¿verdad? Que lo hicieran una vez por mes o que nos preguntaran cómo vemos el avance de nuestros hijos después de esto que ustedes nos explicaron, ¿verdad? Ver qué procedimientos avanzaron y qué se quedaron estáticos, ¿verdad? Y como padres de familia también tenemos que ser responsables en velar porque nuestros chicos estén anuentes a clases, a entrega de tareas, y si hay algún problema, pues igual darlo a conocer en el colegio, porque tal vez ustedes no saben de algún problema y nosotros pues nos estamos ahogando en un vaso de agua, ¿verdad? Y creo que es importante hacerlo ver al colegio o a ustedes, ¿verdad? Y muchísimas gracias por tomarse el tiempo de hablarnos sobre esta situación. Muchas gracias por su comentario. Al respecto, como para ir haciendo un poco de diálogo, sí, o sea, comprendemos que la brecha generacional que podemos tener para nuestros hijos puede ser un poco más fácil como habituarse, ¿no? Al hecho de la tecnología, la manipulación de distintas aplicaciones digitales. Y el objetivo de la charla, pues tampoco es como venir y nosotros en algún momento caer en un plano de estrés de, híjole, pero hay un montón de cosas que no sé. A nosotros como docentes también nos ha tocado, hay muchas herramientas digitales de las cuales no sabíamos, pero ahí básicamente tenemos que ir, como usted misma nos hacía la invitación, de involucrarnos un poco más y quizá en algún momento no necesariamente tenemos que manejar como toda la variedad de aplicaciones, sino al menos saber cómo es que se da el proceso. En algún momento quizá acercarnos a nuestros hijos y decirle, mira mi amor, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué aplicación estás usando? Ah, qué interesante. ¿Y para qué sirve? Entonces, al menos ya con esa pregunta nos involucramos en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos desde el área tecnológica. ¿Pero en qué sentido? Porque nosotros le pusimos el tema de interés para que él nos explique cómo esta herramienta tecnológica le ayuda
a su proceso de aprendizaje. Y pues no, pues nunca es tarde para también podernos actualizar y en algún momento ir viendo cómo va funcionando también la tecnología. Y quien quita, también a nosotros en nuestro trabajo en algún momento posteriormente nos puede servir para aplicar una herramienta digital. Como le digo, es un proceso, ¿no? Que vamos llevando paulatinamente a un año de la pandemia. No podríamos decir que ya estamos acostumbrados, sino que seguimos en este proceso, ya que esta modalidad que se ha determinado o que se ha visto para hoy, creería yo desde mi perspectiva, pueda que me equivoque o pueda que no, que esto ya no sería como algo opcional, sino que se convertiría en un modo de ser en el futuro. Entonces, no estaría de más en algún momento comenzarnos a habituar también un poco. ¿Alguien más? Veo que Carolina Rangel tiene levantada la mano. No sé si quisiera alguna intervención o algo. Sí, muchas gracias. No sé si me escucha. Sí, 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 la Fíjese escuchamos. que antes que nada, pues quiero agradecerle a la directiva del complejo CETACH, ¿verdad? Por darnos esta oportunidad de orientarnos, ¿verdad? A ustedes también por su tiempo. Fíjese que en la intervención de la señora anteriormente, ella decía, y tiene toda la razón, ¿verdad? Nosotros como padres, pues no estábamos como que actualizados con todo este tema, ¿verdad? Pero creo que también, ahí sí que bien dice el dicho, ¿verdad? Que detrás de algo muy malo tienen que venir cosas buenas, ¿verdad? Esto nos ha permitido a nosotros como padres de familia también actualizarnos, aprender también, porque vamos ahí sí que de la mano de nuestros hijos aprendiendo. Estamos descubriendo nuevas aplicaciones y gracias a usted por la sugerencia de aplicaciones que nos dio también. Tenemos que ahí sí que tomarnos nuestro tiempo y explorar también al lado de nuestros hijos. Estamos adaptándonos todos, a todos nos está costando, pero sé que también si le ponemos empeño, ánimo y todo a esto, vamos a poder enfrentarnos a esta situación, a una nueva realidad que tenemos enfrente. Entonces, ahí sí que nos toca echarle ganas a todos, porque esto es un equipo, tanto docentes, padres de familia como nuestros hijos, tenemos que unirnos y hacerle frente a esta situación y sé que todos vamos a poder salir adelante si nos lo proponemos, ¿verdad? Porque como ya lo dije, tenemos ahí sí que nosotros como seres humanos una capacidad de adaptación también tremenda, ¿verdad? Entonces creo que nos vamos a ir adaptando y todo es cuestión de echarle ganas, de animarnos, de motivarnos y no ver únicamente el lado malo de las cosas, ¿verdad? Y muchas gracias por su tiempo y gracias por dejarme intervenir. No, gracias a usted, Carolina. Lili tiene también la mano levantada, luego Anthony y luego José. Buenos días, profe. Solo para comentarle que algunos de los maestros usan una aplicación llamada Kahoot. Yo siento que deberían de usarla un poquito más porque la verdad es que es muy buena. Eso ayuda a los niños para que ellos se sientan como que más presionados para poder estudiar, porque es una aplicación que los incita a aprender un poquito más. Entonces, para que la sigan usando, no me acuerdo qué maestro fue el que la usó, pero cuando él la usó, yo vi cómo estaban participando mis nenas y la verdad que las ayuda a que puedan competir más y poder estudiar más. Exacto, Lili. Sí, Kahoot es otra herramienta que se utiliza bastante en pedagogía, que precisamente es esta cuestión pedagógica. Va sacando el puntaje de cuánto lleva cada uno porque es un cuestionario secuencial. Entonces le lleva como el registro del estudiante que fue contestando bien todas las preguntas que se han hecho y al final dice quién quedó en primero, en segundo y en tercer lugar de todas las respuestas. Kahoot es muy buena opción, la verdad. Gracias, Lili. Anthony. De nada, por Buen día. No sé si me escucha. Sí, sí, lo escuchamos, claro. Pues en primer lugar, felicitarlo a usted, pues qué bonito tema que ha desarrollado a través de esta plataforma. Felicitar al colegio de la misma forma, esperando a que este tema o esta capacitación que se ha dado haya incluido a los maestros, porque también los maestros, los catedráticos que han escuchado, más que todo, también es para ellos, ¿verdad? Cómo ser autodidácticos,
porque de eso se trata la educación hoy en día, ser autodidácticos para poder que el alumno también aprenda, ¿verdad? Entonces yo pienso que también el conocimiento del tema, tal y como su persona, pues créame, llevamos 1 hora, yo esperaba más todavía porque estaba interesante la plática, ¿verdad? Estaba su dominio del tema era bastante amplio. Espero que los maestros del colegio tengan las mismas, el mismo carisma para de cómo expresarse con los maestros, con los alumnos, ser bastante dinamismo, porque se puede, ¿verdad? Según la historia, las clases a distancia, pues ya ha venido de hace mucho tiempo, pero por nosotros a veces agarramos lo más fácil, las presenciales, ¿verdad? Según la historia de 1950, que vino aquí a Guatemala, lo que es la educación por medio de las plataformas, pues pienso que no se ha desarrollado. Hoy en día, por la situación en que estamos pasando, yo pienso que es momento de desarrollarnos, acostumbrarnos a eso, porque no sabemos ni cuánto tiempo pueda permanecer esto. Pero esperemos en Dios que todo lo que se está haciendo sea para el bien y también para una superación a nivel nacional y, cómo no decirle, internacional, ¿verdad? Para que nuestros hijos vayan creciendo, porque para eso es la tecnología, ¿verdad? Y que los maestros les enseñen cómo utilizar la tecnología, porque muchas veces nuestros hijos se meten a otras situaciones, ¿verdad? En que no nos conviene, y también, ¿verdad? De que lo sepan manejar más que todo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y felicitaciones a usted. Muchas gracias, Anthony, por su comentario. José. Muy bien. Primero quiero agradecerle a los padres de familia que han estado conectados. Sé que están en su jornada de trabajo o en tiempos diferentes. La intención de la conferencia buscaba eso, interactuar con ustedes. A las preguntas, y les cuento que esta conferencia se está grabando para subirla a la plataforma, porque hay padres que nos informaron que no iban a poder estar. Entonces también va a estar ahí en plataforma para que la puedan nuevamente retomar. En cuanto a la frecuencia de estas conferencias o talleres que podamos tener, estamos en la disposición de que ustedes nos escriban más adelante para poder ir ya preparando nuestra siguiente conferencia. Me preocupa un tema que pienso plantearle a los profesionales del campo. Es el área que usted tocó, licenciado, es el tema, el nivel de estrés que manejamos, no solo los alumnos, el tema que se avecina, la forma de interactuar de nuestros alumnos, nuestros jovencitos, nuestros niños, porque ahorita esto nos ha aislado bastante y se está perdiendo esa capacidad. Y son temas que están latentes porque ustedes, papás, nos los han hecho ver. En cuanto a la observación que hizo el padre de familia, el día de ayer tuvimos la misma conferencia con otro expositor. Estuvieron todos los alumnos y estuvieron todos los docentes. Y el expositor hizo una pregunta: ¿quieren esta modalidad o quieren la presencial? Los alumnos, todos quieren presencial. Un mínimo fue virtual, pero estamos conscientes de que esta nueva realidad nos tiene que mover a adaptarnos, como dijeron muy bien. Y retomo en el chat 2 ideas de 2 madres de familia que les agradezco. Definitivamente tenemos que hacer que nuestras clases en línea tienen que estar siempre motivadas. ¿Y quién va a motivar? El docente. Entonces creo que el punto clave de todo este tipo de trabajo es la motivación y el trabajo en equipo. Yo creo que vamos en esa línea, la intención es esta, y agradezco en verdad las observaciones,
sabemos que hay maestros, miren, que desde que entran a la clase ya los niños están felices, los jovencitos. Pero también somos conscientes que tenemos que seguir trabajando con otros en esa situación. Hacer que nuestras clases sean en verdad atractivas, sean interesantes, que los estudiantes le tomen ese amor. Y creo que esta oportunidad que nos dio licenciado, pues nos hace pensar. Yo me puse como padre de familia a decir, bueno, sí, tengo que aprender más, no lo sé todo. Con las herramientas educativas tenemos que aprender más. Si ustedes, papás, necesitan algún tema en particular, nos escriben. Yo voy a dejar en el chat mi correo para que nos sugieran, porque esa es la idea. Necesitamos que nos ayuden. Entonces, gracias eh, por este espacio, licenciado, y gracias a los papás, porque sé que ahí entre sus vueltas están escuchando. Y quiero pues decirles, cuídense mucho. Hemos tenido varios casos de COVID en niños, jóvenes, papás. Nosotros tuvimos una pérdida el año pasado muy cercana al colegio, entonces yo les pido de favor que se cuiden. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación en volver a una presencialidad solo en casos de emergencia. Ejemplo, el área práctica, ¿verdad? Nada más porque no podemos exponernos por esta nueva ola que está más agresiva. Entonces, en verdad, mil gracias. Creo que Profe, el licenciado nos hizo ver esa oportunidad. ¿Sí alguien me habla por acá? profe, una Sí, pregunta. dice. Solo que con lo que usted acaba de decir con las clases, yo sí tendría un problema si son presenciales, porque yo no soy del área de Chimaltenango. Y la verdad es que si metí a mis nenas en el colegio fue porque me dijeron que sí iban a ser 100% virtuales. Entonces sí tendría problemas con eso porque no soy de Chimaltenango. Sí, no se preocupe. Primero, el plan se está trabajando ahorita y es para áreas prácticas. Cuando hablo de áreas prácticas, son carreras. Y la decisión final la tiene el padre de familia porque vamos a seguir trabajando virtual y si se abriera presencial va a ser solo áreas prácticas, carreras, ¿verdad? Entonces, les comento, Perfecto. ¿verdad? Y en verdad, mil gracias. Siento que los comentarios que ustedes son muy atinados y somos conscientes que tenemos que mejorar en aquello que nos pasa. Gracias, muy amable. Bueno, sin más, a mí solo me queda agradecerles por el tiempo, por la oportunidad también al CETACH, porque nos da a nosotros también como Universidad Rafael Andívar poder tener este espacio de comunicación. Para nosotros realmente es un gusto poderles apoyar y en lo que necesiten en adelante, cualquier tema que a ustedes les parezca de interés o algo, ya sea para los docentes, para los estudiantes o para ustedes padres de familia, saben que cuentan con nosotros y pues yo en lo personal muy agradecido. Gracias por sus comentarios, por su participación y me uno a la intervención del licenciado Villarreal. Sigámonos cuidando y pues que esto es un trabajo en equipo también. Entonces, sin más por el momento, gracias. Espero que estén bien y nos Muy podamos ver en algún momento presencialmente. Que tengan un feliz día.